llaga es una especie de cáncer. Va a ser una especie de cáncer. Va a ser una especie de cáncer. Y es como un cáncer en la piel. Este cáncer en la piel va a ser atribuido a varios factores. Puede ser a un exceso de calor. Ustedes saben que mañana martes, va a salir del sol. Va a salir como una estela, como un rayo de fuego. Va a salir del sol y se va a acercar mucho a la Tierra y va a afectar en algunas partes las comunicaciones, el internet y todo eso. Pero también eso afecta a la piel, porque son como ramalazos, erupciones volcánicas allá en el sol, y va a salir un ramalazo mañana, o va a salir, no, ya salió, simplemente que por la distancia llega mañana a rodear la Tierra. Entonces, todo ese tipo de situaciones, hermanos, aunando a la contaminación que hay actualmente, va a producir un cáncer. Este tipo de eventos para producir unas llagas en la piel. Por eso dice una llaga repugnante y maligna. Esta llaga puede estar relacionada con un cáncer muy agresivo o una mezcla de cáncer y lepra. El cáncer y la lepra. ¿Sobre quién se va a derramar esta cuestión? Sobre la gente que ya estaba marcada. Ahí ya vamos a aclarar algo. Los que logran ir al monte a esconderse, lógicamente estas plagas no lo van a tocar. O sea, los que estén escondidos en el monte, estas plagas no lo van a tocar. Porque hay gente, creyentes, que van a lograr esconderse en el monte. Y hay otros fuera de las ciudades que hace años tienen construidos búnkers bajo la tierra, y muchos de ellos pues van a poder librarse de esas plagas. Pero los que van a ser guardados de una forma sobrenatural son los creyentes, que lograron salir a tiempo de las ciudades y esconderse en el monte. O sea, hicieron las cosas con tiempo. No es que, uy, el anticristo nos está persiguiendo y pum, salimos para el monte. No, porque una persona que salga hacia la carrera sin ninguna preparación la va a pasar mal. No va a sobrevivir bien. Pero una persona que con tiempo haya preparado todo, haya comprado su terreno por allá bien metido en un bosque, en el monte, y haya llevado comida para guardar y haya preparado muchas cosas, estos son los que van a sobrevivir y no van a ser tocados por las plagas, van a ser guardados de una forma sobrenatural. ¿Ok? Entonces, esta primer copa produce cáncer maligno, desagradable. O sea, cualquier tipo de cáncer que exista o que existen hoy en día, ninguno es bueno. Todos son malos, todos son malignos, todos son desagradables, simplemente que hay unos más desagradables que otros. Por ejemplo, el cáncer del linfoma, eso es desagradable. El cáncer en la sangre o en los huesos, eso es terrible, terrible. El asunto es que este cáncer no va a ser de los huesos ni va a ser linfoma, sino que va a ser en la piel. Entonces va a ocurrir algún fenómeno meteorológico o relacionado con el sol o con la radiación, porque también hay que tener en cuenta la radiación. Ustedes saben que allá en Chernobyl, donde hubo un accidente nuclear, que eso queda en Ucrania, hace muchos años hubo un accidente nuclear y tuvieron que sacar
a toda la gente a unos 100, creo que 100 kilómetros a la redonda, de la gente que vivía alrededor de esa planta, los tuvieron que sacar, pero la mayoría ya estaban contaminados y a muchos les afectó una enfermedad en la piel y nacieron muchos niños deformes y muchos animales que estaban ahí en ese perímetro también murieron y sufrieron enfermedades y nacieron animales monstruosos y deformes que todavía están allá en ese lugar. O sea, no, esto no es ciencia ficción, esto es la energía atómica, los residuos atómicos, eso es una realidad que todo el mundo le tiene miedo a eso. La energía atómica es muy buena porque produce electricidad, pero cuando haya un descuido en el manejo de esas materias, de esos elementos, eso es mortal, mortal. Muy bien, verso 3. El segundo malaj, el segundo ángel, derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre de muerte y murió todo ser viviente que había en el mar. Ya recuerdan que en las plagas de Egipto, una de esas plagas fue convertir el agua en sangre. Entonces, esta plaga va a ser un poco diferente, no va a ser como tan igual a la de Egipto. Va a ser un poco diferente porque es un evento que va a estar relacionado con las sequías. Usted sabe, yo ayer miraba de que nada más en España habían muerto hasta ayer, habían muerto como casi 400 personas por la ola de calor que hay en España, nada más en España. Lo que Francia, Alemania, Inglaterra también tienen una ola de calor, pero ellos no han dicho cuánta gente ha muerto por causa de la ola de calor. Estamos hablando de temperaturas de 40, 45 grados. Eso es tenaz. Tenaz. 45 grados, eso es exagerado, hermanos. Yo sé que allá en Veracruz, me dicen las hermanas que a veces tienen temperaturas de 40, 45 grados y que eso es impresionante. O sea, nosotros aquí en Colombia al menos, que no estamos acostumbrados a unos calores de esos, hermanos, la gente no aguanta. O sea, una persona tiene que, un anciano, una persona adulta con alguna condición asmática o de pulmones, le viene una ola de calor de esta, la persona no sobrevive, se ahoga. Se ahoga completamente, tiene un paro respiratorio y eso es lo que ha pasado en España. Ya han muerto 400 personas por la ola de calor que hay allá, sin contar los habitantes de otros países allá en Europa, que eso está. Igualmente en Estados Unidos, en algunas áreas, y en Canadá también, hay una ola de calor en este tiempo. Bendito el Eterno. Eso de 40, 45 grados, eso es cosa seria, hermanos. Eso es cosa seria. O sea, nosotros aquí en Colombia estamos en un paraíso, porque aquí la gente cuando llega a 38 grados es exagerado. Pero ya 40, 45 grados, ya eso es cosa seria. Hermano Ángel, allá en Guerrero, ¿cómo está la mayor temperatura en estos días? Aquí he estado tranquilo, Rap, como 28, 25 grados. Está el templado, ¿no? De lujo. Sí, en Veracruz hace un calor, tenaz, ¿eh? Aquí está, de lujo, de relax. Chilpancingo es uno de los climas, bueno, antes, ahorita como que hace más calor, más rico de toda la República. Como dentro de los 5 primeros climas, Rap, Chilpancingo se encuentra ahí, de todo el país. Tenaz eso. Es muy bueno. Hay que ir para Chilpancingo. Buscar un mejor clima. El mejor clima de México. Bueno.
Esto del verso 3, o sea, la segunda copa es sequía. La sequía. Ahora, ¿qué tiene que ver la sequía para que el mar se ponga como sangre? Ustedes saben que cuando hay sequía, los ríos se merman en su caudal, hay quebradas y ríos que se secan completamente, no hay más agua. Entonces, merma la caída del agua dulce de los ríos y de las montañas, merma la caída al mar. Entonces, el mar, que es salado, lógicamente el mar también se recalienta y las nubes, la mayoría de las nubes que se forman es en el mar, porque el agua se evapora y eso es lo que produce las nubes y los vientos las llevan al continente y ahí donde caen las lluvias, etcétera, etcétera. Estas lluvias que puedan caer, si es que caen, porque estamos hablando de una sequía, no va a ser agua limpia, sino aguas contaminadas. Entonces, a raíz de la contaminación del mar, el mar va a cambiar de color en un tono rojizo como sangre, por causa de la contaminación, porque usted sabe que hay un texto en la palabra, aquí en el mismo Apocalipsis, que dice que el Eterno castigará a aquellos que contaminan la tierra o que destruyen la tierra, los que la contaminan, porque eso es otra cosa. Hay una contaminación impresionante en todo el mundo a nivel del smog, o sea, desde los tubos de escape de los vehículos, de las empresas, de las fábricas. Y un problema muy serio que hay ahora en Europa es de que el año pasado y todos estos años anteriores, Europa estaba hablando de energías limpias. ¿Qué son energías limpias? Energías limpias es no depender del carbón, o sea, no cocinar ni mover empresas, ni locomotoras, ni nada con carbón, porque el carbón contamina mucho por el humo. Entonces, estaban tratando también de dejar el petróleo, porque el petróleo en las empresas, en los carros, produce contaminación, el smog, el humo. Entonces, ¿qué pasa? Por esta problemática del petróleo, que está escaso y caro, entonces ya Europa está pensando en volver a lo que era antes, 50 años atrás, a volver al carbón. O sea, abandonar la idea de las energías limpias para volver y empezar a contaminar la tierra con los carbones por la falta de gas y por la falta de carbón, de gasolina, perdón. ¿Ok? Entonces eso va a traer, esto se va a poner peor en el asunto de la contaminación. ¿Ok? Entonces tenaz. O sea, el mundo en este momento está patas arriba y se va a poner peor. ¿Ok? Se va a poner peor con el asunto de la guerra y las malas decisiones que están tomando en todas partes los presidentes. Muy bien. Verso 4. Ya vamos 2 copas. Verso 4 dice, el tercer malaj, el tercer ángel, derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y estas también se convirtieron en dam, o sea, en sangre. En sangre. ¿Ok? Que es lo mismo es lo mismo con este asunto de la sequía, pero ya a nivel de los ríos que se van a contaminar. O sea, hay algo, hermanos, que los científicos no han explicado bien todavía, y es un misterio, porque eso está bajo la tierra. Ustedes saben que los nacimientos de aguas siempre están en las montañas altas.
Entonces, como todos sabemos, la ley de la gravedad es que todo tira hacia abajo. Entonces, de qué manera funciona el hecho de que los ríos o los nacimientos de agua, qué fuerza impulsa el agua dentro de la tierra para que vaya a las partes más altas y de ahí salga y se formen los nacimientos, las quebradas y todo eso? Y eso dura años y hasta siglos, el agua saliendo y saliendo y saliendo. ¿De dónde sale tanta agua? ¿Y cómo no se acaba ni se merma? ¿Ok? ¿Y por qué sale tanta agua? Porque, por ejemplo, aquí en Medellín hay un río, se llama el río Medellín, y antes, ahí cerquita donde nacía el río, que el agua es muy limpia y muy fría también porque es una montaña, ahí vamos a hacer los tevilá, con la congregación. Un agua limpia, hermanos, y fría, y agua limpiecita. Y ese río, pues, lleva 100, 200, 300 años ahí, esa agua salga y salga y salga y nunca se merma. Entonces, uno le pregunta, ¿cómo funciona todo dentro de la tierra? ¿Y qué máquina o qué fuerza poderosa e invisible mueve todas esas masas de agua y ejerce presión para que suban a las montañas y salgan todos los días, día y noche, sin parar durante años y años y años? La gente se muere, sus hijos ven el mismo río, esos crecen y se mueren, y sus descendientes, y eso van generaciones y generaciones que nacen y mueren, y el río ahí, las quebradas ahí, el agua nunca se agota, nunca se acaba. ¿Ok? Eso, hermanos, realmente es un milagro de la naturaleza. Entonces, lo que vemos acá en el cuarto Malach, el cuarto ángel, que dice que derramó su copa en los ríos y en las fuentes de aguas y se convirtieron en dam, en sangre. O sea, lo mismo que ocurrió en el mar a través de esta otra plaga, de esta otra copa, va a ocurrir también en los ríos, que los ríos se van a contaminar y van a dejar de ser puros, agua limpia, agua pura, va a salir aguas sucias, aguas contaminadas, que no se van a poder beber, no se va a poder tomar. Por eso se habla siempre que la gente que está construyendo sus búnkers bajo la tierra para sobrevivir, uno de los elementos que siempre tienen ahí es agua, agua embotellada, agua guardada en botellas, en cilindros, en lo que sea, y selladas al vacío para que no entre aire ni salga aire de ahí y el agua no se dañe. Y esa es una de las grandes recomendaciones, tener reservas de aguas guardadas para cualquier evento que pueda haber más adelante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el agua se va a contaminar. Y el agua que sale por los grifos, por las llaves, por las tuberías y en las mismas quebradas, esa agua se va a contaminar, va a ser como las aguas de Mara, las aguas amargas. Allá en el libro de Éxodo, que llama las aguas de Mara, o sea, la palabra Mara quiere decir amargura o amarga. ¿Ok? Entonces se vuelvan amargas, se vuelvan malas y la gente no la pueda beber, es caso de morir si las llegan a tomar o enfermarse bien gravemente de un asunto de estomacal y morir. Bendito el Eterno. Entonces, aquí tenemos 4 plagas. Cáncer en la piel, el mar, que el agua se daña por la contaminación, y luego el tercero, en los ríos,
también agua contaminada en los ríos. Son tres. Luego en el verso 5 dice, y oí al Malach celestial de los cielos que decía, santo eres tú, oh Yahweh, el que eres, el que era y el que serás, porque has juzgado bien. Pues ellos derramaron la sangre. Ok. Mire usted aquí la ley del Eterno, ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Porque aquí está hablando en el verso 6, hablando de los mártires y dice, pues ellos derramaron el dam de los santos, israelitas y los profetas, y tú les has dado a beber sangre porque se lo merece. O sea, así como ellos mataron a los creyentes y a los profetas, derramando sangre y teniendo esa sangre por algo execrable, entonces ahora el Eterno le está haciendo beber de su propio remedio, de su propia injuria, a través de unas muertes, hermanos, espantosas por causa del agua contaminada en los ríos y en el mar. La lluvia descenderá también contaminada. No puede uno pensar, no, yo estoy pendiente a ver cuando llueva, porque de pronto esa agua de lluvia sí es limpia. No va a ser limpia. Porque si el agua de las nubes sale de un mar contaminado o de un río contaminado, pues ¿qué va a pasar con esa agua cuando caiga en forma de lluvia? También está contaminada. Va a estar completamente contaminada y la gente pues va a morir de sed, van a morir de sed y eso va a traer mucha mortandad porque se muere el ganado, no va a haber agua para echarle a las plantas, antes las mata porque es agua mala, y no va a haber agua para los animales. Entonces, los efectos de estas dos plagas es hambre y escasez completamente de comida, porque lógicamente pues todo se va a secar, no va a haber agua para nada, y el agua contaminada lo que hace más bien es dañar las cosechas, dañar las plantas, dañar los árboles, entonces no va a servir nada. Y la gente va a morir. ¿Quién es esa gente? Los que tienen la marca de la bestia y de su imagen. ¿Ok? Bendito el Eterno. Verso 7. Y oí otro del altar, o sea, otro ángel que decía, ciertamente, Maestro Yahweh, el Shaddai, tus mandamientos son verdaderos y santos. Ojo con esta palabra. Tus mandamientos son verdaderos y santos. Aquí viene el cuarto. El cuarto Malach derramó su copa sobre el sol y le fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Yahweh, que tiene poder sobre estas plagas, y no hicieron techubá para darle la gloria. No hicieron techubá para darle la gloria, o sea, nunca se convirtieron, ni creyeron al mensaje del Mesías, ni obedecieron Torá ni mandamiento. ¿Ok? Todas estas plagas para la gente, hermanos, que nunca quiso guardar mandamiento. Sea religioso o no sea religioso, de lo que sea, crean lo que crean, pero la clave aquí es Torá y el Mesías. ¿Ok? Torá y el Mesías. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Hablaba hace un momento, hermano, acerca de ese fenómeno que va a haber mañana, de una espiral, llamémoslo una espiral que va a salir del sol, o que ya salió,
como un ramalazo muy intenso y muy fuerte que se va a acercar a la Tierra o va a pasar por acá por la Tierra, una especie de viento magnético que va a afectar a las comunicaciones en algunas partes de la Tierra donde no den estos cosos magnéticos, estos vientos magnéticos que van a salir del Sol o que ya salieron, simplemente que están en camino, pero van a llegar mañana. Entonces, hablando de esta cuarta copa, se está hablando de un gran calor que posiblemente la capa de ozono que protege la Tierra va a ser debilitada para que los rayos de sol entren sin esa protección del B1, creo que se llama, lo que protege la Tierra. Entonces, los rayos gamma del sol van a entrar completamente sobre la Tierra y va a producir un gran calor y va a enfermar a todo el mundo también con los rayos gamma que va a caer sobre la piel de la gente, pero la profecía, el texto hace énfasis en un gran calor. Ya no estamos hablando de 45, 50 grados, sino de unos 60, 70 grados de temperatura que va a haber sobre la Tierra, y eso lógicamente pues va a producir una mortandad. Si hoy en día en España han muerto 400 personas por la ola de calor, estamos hablando de 45 grados. Dígame, hermanos, a nivel global, una temperatura de 60, 70 grados, eso es mortal. Mortal. La gente va a querer vivir en el agua, pero como el agua va a estar contaminada, no van a tener escapatoria. ¿Ok? No van a tener escapatoria. Por eso dice, y le fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y a causa de esto blasfemaron el nombre de Yahweh, que tiene poder sobre estas plagas, y porque no habían hecho previamente techubá, o sea, no se habían convertido, no habían hecho techubá, o sea, retorno. Entonces, por su rebeldía, por su rebelión, les va a tocar pasar por todos estos procesos. Pero mire que la gente aquí no se está arrepintiendo. En vez de decir, Señor, tenga misericordia de nosotros, no, dicen que blasfemaron el nombre de Yahweh. O sea, se levantaron en contra de él de una forma abierta, tenaz. Baruch Hashem. Entonces, el quinto ángel, verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Verso 10. Sí, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue entenebrecido, y se mordían de dolor las lenguas. Tenaz. O sea, aquí está hablando, hermanos, del trono de la bestia. Trono de la bestia. ¿Cuál es el trono de la bestia? El trono de la bestia, usted sabe que son dos lugares posibles. Sobre unos dos lugares que va a ocurrir lo que va a ocurrir. Se llaman Meca o Medina. O sea, cuando hablamos de la bestia, del anticristo, del antimachía, estamos hablando de una institución religiosa muy fuerte que es el Islam.
O sea, más adelante nos vamos a dar cuenta por qué es el Islam, porque vamos a mirar unas características propias del Islam que están expresadas ahí en las escrituras. ¿Ok? Mucha gente lleva años y años diciendo que es el catolicismo, que es la Iglesia Católica, pero hay algunos detalles, hermanos, escriturales que no encajan con el catolicismo, entonces hay que descartar el catolicismo. Así lo diga todo el mundo, todos los teólogos coincidan en que es el catolicismo, pero eso es forzar a un texto a decir lo que no dice. Eso se llama exégesis. Pero cuando miramos algunas características basadas en algunos textos que vamos a encontrar aquí más adelante, nos vamos a dar cuenta que está hablando de Meca y Medina y que está hablando del Islam, o sea, de los musulmanes. Bendito el Eterno. Porque yo pregunto, los que más o menos se informan de lo que está pasando en el mundo actualmente por lo de la guerra, ¿cuál es el tema central de la guerra? Tres cosas, como dijimos ahora: el gas, petróleo y el dinero. O sea, la inflación. Gas, petróleo y dinero. Pero el mayor de ellos es petróleo. Petróleo. Hablamos hace 2 o 3 semanas de que en Estados Unidos el petróleo está carísimo. Está carísimo. Vamos a pedirle el favor a la hermana Senia. Mañana, hermana Senia, usted con su celular, cuando vaya para su trabajo, le toma una foto a los precios de en una gasolinera, donde pone los precios. Super, Plus, Regular. Así se llama ya, Super, Plus y Regular. Le toma una foto para que vamos a ver cómo están los precios allá en Manhattan. Y ya Amén. tiene una tarea para mañana. Amén, More, así lo haré. Nos la ponen en el grupo para que la miremos todos y veamos que la cosa no es un chiste, el asunto del petróleo. O sea, hay países que en este momento están problemados con el asunto del petróleo. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, Francia, España, Alemania. Hay un país, Sri Lanka, que ya el pueblo se sublevó y sacaron al presidente por este problema. Lo sacaron. Entonces, próximamente, en estas próximas semanas, vamos a ver muchas sublevaciones en los pueblos, en las naciones. El pueblo protestando en contra de la carestía, del hambre, en contra de la situación que está pasando por causa de la inflación y todo relacionado con el petróleo. Baruch Hashem, por el asunto del petróleo y del gas y de la inflación que tiene que ver con el dinero. La hermana pone Isaías 300, más bien Isaías 30. Isaías 30. A ver qué texto es. Ah, 30:26. Dice, la luz de la cándida será como la del ardiente, y la luz del ardiente será 7 veces más intensa como la luz de 7 días. Cuando Yahweh ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure la llaga que él le causó. Amén. Está interesante. La luz de la cándida.
será como la del ardiente. Y la palabra cándida está en mayúscula y la palabra ardiente está en mayúscula también. O sea, son nombres de algo. ¿Ok? Bendito el Eterno. Hay otro texto que había puesto ahora. Éxodo 9:8. Éxodo 9:8 dice: Entonces Yahweh dijo a Moche y a Aarón: Toma unos puñados de ceniza del horno y esparza la Moche hacia los cielos en presencia de Faraón, y se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual producirá forúnculos que reventarán en úlceras en hombres y bestias por toda la tierra de Egipto. Esta es la plaga de las úlceras, tenaz, una especie de cáncer. Simplemente que a una gran cantidad de enfermedades, todas diferentes entre sí, se les llama cáncer, porque vienen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ok, cuidado con eso. Muy bien, sigamos. Verso 12. El sexto ángel celestial derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los Melejim del oriente, para que fuera preparado el camino en los reyes que vienen del oriente. 16:12. Vámonos a mirar a Isaías 11:15. Isaías 11:15-16 dice: Y secará la lengua del mar de Egipto, con el poder de su aliento alzará su mano contra el río, y lo partirán 7 cauces que se pasarán en sandalias, y habrá calzada para el remanente de su pueblo que quede en Asiria, como lo tuvo Israel cuando subió de la tierra de Egipto. Bueno, este es otro evento. Vamos a mirarlo aquí, sobre el río Éufrates. Ustedes saben, hermanos, que el río Éufrates, que por ahí en esos lugares fue donde se crió Abraham, cerca del Éufrates, es uno de los ríos más largos del mundo y es uno de los ríos más caudalosos del mundo, es grandísimo. Este río incluso pasa por Bagdad, o sea, por Irak o por Babilonia, lo que antes se llamaba Babilonia. Este río antes pasaba por ahí, o pasa por ahí todavía. El río Éufrates. Es un río gigantesco, hermanos. Parece un mar, porque casi no se ve la otra orilla por lo grande que es el río. Este río divide lo que es el sur del norte. Hacia arriba están, hermanos, los famosos reyes del oriente, que es lo que dice el texto acá. Está preparado el camino para que puedan bajar los reyes del oriente. Cuando hablamos de los reyes del oriente, estamos hablando de Rusia, China, más que todo Rusia y China. Y ustedes saben que China es uno de los países más poblados del mundo actualmente. La China. O sea que la China o los chinos en un futuro, ellos se van a aliar con la bestia, con el antimachía,
y van a formar parte de la coalición que se van a reunir para presentar batalla en contra de Jerusalén. En contra de Jerusalén. Entonces, hablar de este sexto ángel que derrama su copa sobre el gran río Éufrates es para que se seque. O sea, para que haya como se seque de tal manera que pueda pasar una persona en chancla y no se moja. Mire usted, puede pasar en chancla o en zapato y no se va a mojar los pies. ¿Ok? Por eso dice, y sus ángeles y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Ranas. Entonces aquí menciona al dragón, la bestia y el falso profeta. De la boca de ellos van a salir 3 espíritus o 3 demonios, porque menciona la palabra chedim. Usted sabe que en hebreo demonio es chedim, o los espíritus inmundos, chedim. Ya nosotros también sabemos cuál es el origen de los chedim. Los chedim provienen de los descendientes de los gigantes, que de las criaturas que nacieron de esa unión desigual, salió una descendencia muy numerosa de gigantes, y para ellos no hubo ni arriba ni abajo cuando morían. O sea, no morían como, bueno, morían como muere todo el mundo, que se van al polvo de la tierra, pero sus almas y sus espíritus no ocurría lo mismo que ocurre con los seres humanos, que hay una arriba y hay una abajo. Para ellos no hubo ni arriba ni abajo, entonces fueron condenados a estar en la superficie de la tierra, y a esos seres se les llama chedim, o sea, demonios o espíritus inmundos. Entonces, cuando habla acá de la boca del dragón, de la bestia, del falso profeta, que de la boca de ellos salieron 3 espíritus inmundos, 3 chedim, semejantes a las ranas. Usted sabe que la rana o los sapos o los renacuajos no son kosher, es animales inmundos, o sea, no se pueden consumir. Ojo con eso. O sea, nosotros, hermanos, así no importa el hambre que usted tenga, pero tiene que tener cuidado con esto. Lo que es apto para usted y lo que no es apto para usted. Todos estos animales que la Torá ha considerado inmundos o no aptos para consumo humano, porque son contaminantes, siempre las fuerzas oscuras, los demonios, los brujos, todo ese tipo de personas que trabajan con hechicería, con brujería y necromancia y toda esa cuestión, ellos nunca usan animales puros para sus cosas. Siempre usan animales inmundos, animales no kosher. Los usan porque por el solo hecho de ser no kosher, esos animales son muy aptos para ese tipo de trabajos que ellos realizan en las tinieblas, brujería y santería y el vudú y toda esa cuestión. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, tener cuidado de no consumir ese tipo de cosas, porque esas criaturas, esos animales, son guarida de demonios, porque por eso los mismos brujos, los mismos hechiceros, santeros utilizan estos animales, porque son ampliamente usados por su condición de animales impuros. ¿Ok? Por su condición de animales impuros. Y si nosotros, que somos templo del Ruach HaKodesh, hermanos, tenemos que evitar a toda costa, como sea, evitar comer
este tipo de carne de esos animales para no ser contaminados, no solamente físicamente, sino espiritualmente también. ¿Ok? Para no ser contaminados espiritualmente y físicamente por la carga que contienen este tipo de animales. Una carga nada buena. Nada buena. ¿Ok? Valga la redundancia. No, que en el restaurante solamente hay sopa de camarones o de bagre. Ah, no. Tome agua. Pero no por hambre y por necesidad, ni tampoco se pegue el texto que dice que la oración del justo santifica los alimentos. Eso es puro cuento. Eso no funciona así y eso es una mala interpretación del texto. ¿Ok? O sea, ahí no está hablando de santificar una carne impura y volverla pura por la oración. Eso no funciona así. ¿Ok? Se hace la oración de gracias de un alimento kosher que se va a consumir. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar algo o aportar algo acerca de todo como vamos hasta este momento? Bien pueda. Hable. Prenda su micrófono. Hermano, buenas noches. Yo pregunto, entonces, si por ejemplo uno que la carne de pollo uno la puede consumir sacándole la sangre, ¿cierto? Entonces, o comer carne de res sacándole la sangre. Entonces uno no puede orarle a ese tipo de carne. Cuando uno le va a sacar la sangre, hacerle la oración. Ok, cuando hablamos de comida kosher o kosher no, comida apta, pero que no fue sacrificado a nivel kosher, lo que hay que es pasarlo por un proceso de cacherización. ¿Cómo se cacheriza? O sea, ¿cómo se declara kosher? Cuando usted compre carne de res, pollo, que usted no sabe si fue sacrificado kosher o no, entonces lo que se hace es muy sencillo, lo que hemos enseñado acá. Usted esa carne la echa en agua con sal de un día para otro. Agua con sal. Y ya después, cuando usted al otro día le bota el agua, esa agua con sal, le pega otra lavada y ya la puede consumir. Esa es una forma de cacherizar la carne de un animal apto para consumo humano, pero que no fue sacrificado conforme a los rituales de la Torá, o sea, conforme kosher. Porque usted va a la carnicería y mire que Pablo habla de eso. ¿Qué dice Pablo? Cuando vayas a comprar carne a la carnicería, no preguntes por causa de tu conciencia. ¿Qué quiere decir no preguntes? Que usted le diga al carnicero, oiga, señor carnicero, y ese posta de res, ¿lo sacrificaron kosher o no? El carnicero ni sabe qué es kosher. Ahora, cuando se va a un supermercado grande de cadena, que todo está en bandejas ahí, empacado, o sea, realmente nadie sabe si esa carne de esos animales aptos para el consumo fueron sacrificados kosher o no, nadie sabe. Entonces, por eso es que Pablo dice, cuando vaya a la carnicería, no preguntes por causa de tu conciencia. O sea, ahí no está hablando de decir de que bagre o camarón o carne de cerdo, que no pregunte si es de cerdo o no de cerdo, no está hablando de eso. O sea, nosotros tenemos que tener muy claro que hay animales que son aptos para consumo humano. Son aprobados por el Eterno. La carne de res, cordero, el chivo, el pollo, la gallina, el gallo, hay muchas carnes que las podemos consumir. Ahora, para poder consumirlos hay que cacherizarlos.
O sea, si usted sabe cómo se sacrifica un pollo o una gallina, que usted le hace el corte en la cabeza o le corta la cabeza, lo cuelga de las patas con la cabeza hacia abajo por una media hora para que saque toda la sangre, salga. Ya eso sí es un sacrificio kosher, porque le sacó la sangre. Después de eso, ya el animal hay que ponerlo con sal de todas maneras. O sea, nosotros tenemos que aprender cómo cacherizar una carne que es apta para el consumo. No preguntemos cómo cacherizar la carne de cerdo, porque eso no es posible, eso es imposible. El cerdo se cacheriza o no se cacheriza, no se puede consumir, no lo podemos consumir porque es prohibido por la Torá. No es kosher, no es aprobado por la Torá. Entonces, no hablemos ni pensemos de cacherizar el bagre, el pulpo, el camarón, no pensemos en eso ni por la mente. Estamos hablando de cacherizar alimentos aptos para el consumo. Estamos hablando de carnes especialmente. ¿Cómo cacherizarlos? Entonces, la forma oficial para cacherizar es, que eso lo vimos acá aquí en Antioquia, que vino un Moed, un judío especialista en sacrificios kosher de animales, porque había una empresa que estaba interesada en vender carne kosher, carne de res y de cordero y de cosas así. Entonces, los acompañamos a ellos, los llevamos allá a esa empresa, porque ellos iban a dar un ejemplo de cómo es el proceso de la carne kosher. Entonces, allá él hizo el corte de la vaca. La vaca, lógicamente, tiene que estar bien de salud, no puede tener lesiones, ni externas ni internas. Luego le hace el corte, el animal lo cuelgan de las patas traseras para que derrame toda la sangre durante 1 hora. Depende del tamaño del animal. Luego, previamente, hay unos toneles grandes de agua. Uno tiene agua fría con sal, pero fría, estamos hablando casi bajo cero, casi a nivel de congelación. Y al lado hay otro tonel de agua hirviendo. El agua ya está hirviendo, o sea, tenemos los dos extremos, mucho frío, mucho calor. El animal se mete en el agua fría que tiene sal, se mete por ahí unos 5 minutos, luego de ahí lo sacan de una y lo meten en el agua caliente que está hirviendo, también un momentico nomás, porque para que la carne empiece ahí a cocinarse. Entonces, aunque el animal es kosher, hay que purificarlo en virus y de cosas que pueda tener. Si no lo mata el frío exagerado, lo mata el calor exagerado. Eso es en sí un animal kosher. Animal kosher. Nosotros tratamos de enseñar a nivel doméstico cómo cacherizar una carne de cerdo, carne de res, pollo o gallina, cómo cacherizarlo cuando usted lo compra en bandeja o lo compra en una carnicería por kilos. Todo páselo por agua y sal de un día para otro. Agua y sal. Usted sabe que la sal purifica. La sal es muy buena para esos menesteres. Hermano Ángel, bien puede. Hermano Ángel. Gracias, Rap. Gracias. Buenas noches. Bueno, a mí me quedó una duda, Rap. Creo que no recuerdo si en otra ocasión ya lo dijo. Hablaba de los que habían pasado la gran tribulación, los creyentes, después de ya culminando los 7 años, los que se fueron a las montañas.
Hablaba un poquito hace rato de eso. Bueno, ya no entendí en esa parte. Se supone que ya entrando el reinado milenial, estas personas se supone que no adoraron al falso profeta, no adoraron la imagen y no se pusieron la marca. 3 cosas. Entonces, eso podríamos decir que para ese tiempo se va a añadir a la Torá, va a formar parte de la Torá, ¿no? Porque los que hagan eso van a caer en transgresión y van a perder la salvación. Entonces, esa era mi duda. Los que pasen, los que logren sobrevivir después de estas plagas, tan tenaces y fuertes, de verdad que va a ser milagro, como usted dijo, el remanente. El 10%, no el diezmo de la población, los que se salven por gracia, ellos van a llegar con vida, van a pasar al milenio, pero mi duda es si ellos van a ser transformados, o porque ellos no son de los que van a resucitar por el testimonio de Yeshua HaMashiach, o que no hayan sido lo que vimos, ¿no?, en la primera resurrección, que son aquellos que hayan muerto violentamente por la fe en Yeshua HaMashiach. Entonces ellos pues pasaron esa tribulación tan tenaz, la gran tribulación. Entonces tengo esa duda, Rap, ¿qué va a pasar? Si van a ser transformados ellos, o ellos sí van a pasar así con un cuerpo normal, físico como el que tenemos, o serán transformados. No sé. Ok, está interesante la pregunta. Yo hablaba ahora de que vamos por 2 partes. La primera parte es la gente no creyente, pero que tiene mentalidad apocalíptica, pero una mentalidad apocalíptica de una guerra nuclear, porque es que hay 2 tipos de personajes apocalípticos que hay en este tiempo. Unos como nosotros, que creemos que va a haber un tiempo apocalíptico de la gran tribulación y todo lo que estamos hablando que va a ocurrir, pero todo basado en la escritura, a través de las plagas, que la población va a ser diezmada en todo el mundo. Hay otros no creyentes en Torá, que ellos tienen búnkers, tienen escondites bajo la tierra, en cuevas bajo la tierra, pero ellos han construido eso en prevención, no de que aparezca el anticristo o para ser librados de las plagas del Eterno, sino porque ellos temen o creen que va a venir una tercera o una cuarta guerra mundial y que esta guerra va a ser de carácter nuclear. O sea, todos van a ser borrados aquí, porque si hoy en día, si en este momento hicieran explotar unas 10, 15, 20 bombas atómicas al mismo tiempo, como dice el dicho, te vi, chao, ahí no, nos vamos todos. Porque al explotar 15, 20 bombas atómicas al mismo tiempo, eso va a contaminar y a oscurecer la atmósfera y la va a contaminar completamente y la gente va a morir ahogada por respiratorios, por la contaminación, por la radiación que va a emanar de todas estas bombas atómicas. Estamos hablando nada más de 10, 15 bombas. Usted sabe que Israel tiene como 200, Estados Unidos tiene como 400 bombas atómicas, Rusia tiene como 500, en fin. Hay muchos países actualmente que tienen cientos de bombas atómicas, que eso es un holocausto nuclear si todas las llegan a utilizar. Pero esta es la otra gente, que ellos piensan que el mundo se va a acabar es por la acción de las bombas atómicas. Entonces, por eso están preparando los búnkers. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a preguntarnos algo respecto a esto. Estas personas no saben nada del anticristo, ni están prevenidos en contra de él. Estas personas se van a dejar marcar. Aunque tengan sus refugios subterráneos, ellos se van a dejar comer el cuento del anticristo y se van a marcar. O sea,
De igual manera, aunque tengan sus búnkers, ellos van a morir en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no es gente de Torá y porque sobre ellos van a estar expuestos de una forma sobrenatural a las plagas que se derramen sobre la tierra. Los únicos que van a ser protegidos en forma sobrenatural son los creyentes. Los que lograron esconderse o los creyentes que tenían un refugio subterráneo, también los que lo pudieron hacer, se escondieron y guardaron agua para 3 años y medio o 4 años, comida y agua para 4 años y medio, sobrevivir todo el proceso de la gran tribulación. Cuando termine la gran tribulación, el Ruach, el Espíritu, los va a hacer salir de esos lugares y van a sufrir llamemos una transformación mental y física para entrar ya al milenio. Pero va a haber un cambio, O sea, un creyente, así está en Torá, entrar al milenio con las mañas que tenemos todos como creyentes, no es viable, porque entrar al milenio con mañas y con cosas, con recovecos y con caracteres y comportamientos no buenos, el Eterno quita todo eso. Porque es que el milenio es algo muy diferente, una vida muy diferente, una forma de pensar muy diferente, una forma de actuar muy diferente. Entonces, el Eterno cambia las mentes. Él sabe hacerlo y Él lo ha hecho, y eso no va a ser algo complicado para el Eterno, cambiar la mente de los creyentes que logren entrar vivos o sobrevivan la gran tribulación, porque hay gente que va a sobrevivir, creyentes, no impíos, creyentes. Entonces, que van a ser muchos. Lo que pasa es que esos temas, hermanos, no es para uno irlos hablando de que si alguno de ustedes, el Eterno lo vendió con un dinero, o usted tiene una herencia por allá, una finca por allá alejada en el monte, y usted dice, no, esto es lo mío, me voy para allá. Esto no es como para usted decírselo a todo el mundo ni a nadie. Eso es privado y eso es para usted nomás. Ya si usted va a invitar a un creyente, a un hermano en la fe, para que se vaya con usted a ese hermano tiene que expulgarlo muy bien, porque el hermano de pronto va a querer, es que mi mamá, yo quiero llevarme a mi mamá, a mi primo, que lo quiero mucho, a mi hermanito o a mi hijo, que lo quiero mucho, pero no son creyentes. Esa gente no va a aguantar allá. Entonces, por ese lado hay que tener cuidado. Ya si es un hermano solo o sola, con una fe firme, sólida y con una decisión bien, se lo puede llevar. Ya él sabe que no puede comunicarse con nadie de la familia ni amigos, solos allá, a esperar la voluntad del Eterno de ser guardados durante esos 3 años y medio que van a venir. ¿Ok? Pero si usted no tiene a alguien así en esas condiciones, vaya solo. Vaya solo, porque yo leí un libro, se llama Torturado por Cristo, y ese libro no lo volvieron a sacar. En ese libro, y yo lo tuve, yo tengo que escarbar aquí en la biblioteca, a ver, porque tengo muchos libros todavía en cajas guardados, pero ese libro habla de historias verídicas de los creyentes cuando estaban en las catacumbas, o sea, en los túneles debajo de la ciudad de Roma. Entonces muchos hermanos hacían eso, se llevaban el hermanito, que pesar del hermanito, a esconderse por allá, y a veces el hermanito, no, es que mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermano, mi hermana, ellos no están en la fe, pero qué pesar de ellos, yo los voy a traer y qué tal.
o les decían dónde estaban escondidos y ellos los denunciaban. Iban y lo buscaban y lo mataban. Entonces, por ese lado, hermanos, sí tenemos que ser muy severos todos nosotros. ¿Ok? Ojo con lo que estoy diciendo. Severos. Porque acuérdate que en Mateo 24 está muy claro lo que dice: el hermano entregará al hermano, el padre al hijo y el hijo al padre. O sea, eso va a ser una locura y eso va a pasar. Entonces, si usted es creyente y tiene toda la fe y tiene las posibilidades económicas de esconderse y de irse para un lugar así, váyase solo. O con su esposa, o con su esposo, o con su hijo creyente, pero que todos sean creyentes. Un no creyente que no entiende nada de lo que está pasando no aguanta. No aguanta. Porque estos eventos, estas cosas es para creyentes. Es para gente que está en la fe, está en la Torá y está en la fe en Yeshua. Pero un no creyente, simpatizante, que visitante, no. Porque es que muchos hermanos, mucha gente, hermanos, que se consideraban creyentes van a morir en la tribulación. ¿Por qué? Porque no aguantan. No estaban bien, como dice Pablo, el que cree que está firme, mire que no caiga. Pablo dice eso. Pero eso es para gente, estos son eventos para creyentes, para gente que está en Mashiach. Que esto no es una emoción, ni una goma, ni una cosa pues de momento. No, eso es para gente que ya está ahí en la jugada. Gente que ya está en el Mesías, que ya está en la fe, que ha aguantado la familia, que ha aguantado los amigos, que ha aguantado en los trabajos la burla y el menosprecio por guardar Shabbat. Eso es para gente que ya ha pasado por ahí, hermanos. ¿Ok? Porque la presión va a ser fuerte, la persecución va a ser dura. Y hay mucha gente que creen que son creyentes y van a perder el año porque no van a aguantar la presión. No van a aguantar la presión. Vea, debe ser marcador si no le matamos los hijos. No, ¿cómo le ocurre? Márqueme. Perdió. ¿Ok? Ojalá, hermanos, pudiéramos encontrar el libro de ver familias enteras torturándolos, los hijos diciendo a los padres: no niegue a Jesús, no lo niegue, no lo niegue. Los hijos a los papás: no niegue al Señor, no lo niegue, vamos a morir todos por él. Esos son actos de fe, hermanos. Porque el enemigo siempre apela a los sentimientos familiares. Apelan mucho a eso. ¿Ok? Y así entrampan la gente. Entonces, tenemos que estar preparados y con esa fe y esa esperanza, la de Job, en el sentido de que él dijo: yo voy a morir, pero tengo la esperanza de que yo me voy a levantar. ¿Cuál es la esperanza en este caso? Que solamente esas personas que mueran solamente van a tener 3 años y medio para regresar. En 3 años y medio regresan. Pero que se mueren y que les cortaron la cabeza y que murieron por el Eterno, por el Mesías, y que qué pesar. Mire lo que leímos ahora. ¿A dónde estaban esos creyentes? Estaban delante del que está sentado en el trono. ¿Ok? ¿Qué estaban haciendo? Llorando, sufriendo, tocando arpas y cantando: grandes y maravillosas son tus obras. ¿Se da cuenta? O sea, morir en Mashiach es una victoria muy grande. Pero hay que vivir y pasar ese momento. Pasar ese momento. ¿Ok? Baruch Hashem. Para Beatriz.
Shalom, More. Tengo dos preguntitas. Dos preguntas. Dos preguntitas. Muy sencillo, así como usted dice. La primera, no he entendido todavía lo que dijo el hermano Ángel. Le vuelvo a repetir la pregunta. Los creyentes en Mashiach que pasaron la gran tribulación y llegaron al milenio, ¿serán transformados o no? Yo lo Y acabo si de estarán decir. en el milenio. Sí. Pero Hace yo un no entendí. momento acabo de decir que el Eterno va a cambiar las mentes. Los que sobrevivan se escondieron y sobrevivieron la gran tribulación y van a entrar al milenio. El Eterno los va a cambiar. Les va a transformar la mente, el carácter y parte de sus cuerpos. Y la mejor transformación va a ser la mental, la transformación mental, por cuanto van a tener la Torá en forma automática en la mente, en la conciencia. Pero sí va a haber una transformación. Okay. Sí. Amén. Okay. La segunda. Y la segunda pregunta. Con respecto a la marca, me gustaría saber, no sé si la pregunta es así un poco bastante rara, pero esa marca que usted dice está relacionada también con la vaca de uno, o esa es la marca. Eso me inquieta mucho. No, la vaca de uno no es la marca, pero sí fue una preparación, como un ensayo. Un ensayo. Por ejemplo, creo que hoy o ayer en Bogotá cerraron varias avenidas porque estaban haciendo un ensayo los soldados, los militares de los batallones para el desfile del miércoles 20 de julio, que va a haber un desfile militar. Ellos estaban ensayando, creo que fue ayer o hoy, entonces cerraron varias avenidas para el tráfico para que ellos pudieran hacer los ensayos y ¡pam, pam, pam, pam! Bueno, entonces, esto de la vacuna que fue global y que hubo presión para que la gente se la pusiera, fue un ensayo que le salió hasta bien porque la mayoría de la gente se vacunó. Se dio a la presión. Ya hoy en día, mire que ya casi no hablan de eso de la vacuna ni nada, pero sí hablan de que el 80% de la población ya está vacunada, etcétera, etcétera, porque no todos se vacunaron tampoco. En todas partes, en todo el mundo, no todo el mundo se vacunó. Por eso dicen 80, 85 y hasta 90%. O sea que ese ensayo sí les dio resultado, porque la mayoría de la gente sí se puso la vaca de uno. Entonces, por eso, pero eso no es la marca. Fue una previa, fue un ensayo y le salió positivo, muy bueno. La gente obedeció, hizo caso por la presión gubernamental en las noticias, en los periódicos y la presión en los trabajos y una cosa y la otra les dio resultado. ¿Ok? Entonces, pero lo que viene ahora va a ser algo muy parecido, va a ser todo bajo presión, mucha publicidad, mucha presión en los trabajos, en la cosa, porque la misma Biblia lo dice. Nadie podrá comprar ni vender, o sea, ir a la tienda, si no tiene la marca. ¿Ok? Si no está marcado. Ni comprar ni vender, o sea, no participar de ningún tipo de negocio, ni de compra ni de venta. Y eso es lo que viene. Entonces, cuando veamos otro evento con esa presión, puede ser para una vacuna o para lidiar con una marca o con un nuevo, que saquen el cuento, por ejemplo, de un nuevo pasaporte, de una nueva cédula de ciudadanía, en reconocimiento a un personaje muy ilustre, muy importante, que va a aparecer en el mundo. Ahí abramos los ojos, pilas, y decimos, no, esta vez sí no. Yo no quiero esa ID, yo no quiero ese documento, yo no quiero nada que ver con eso, etcétera, etcétera, porque va a ser un personaje que no va a ser religioso, porque mire que en este caso de la vaca de uno,
habían pastores en iglesias cristianas, el mismo catolicismo, jerarcas católicos, y en el mismo judaísmo, instando a su gente a que se pongan la vaca de uno. ¿Ok? Entonces, si eso pasó en el mismo judaísmo y en la misma raíz hebreas, que muchos con esto de la vaca de una quedaron callados, solamente le dijeron a la gente para no comprometerse, no, cada vez que quiere lo quiere hacer que lo haga, cosa a nivel de conciencia. No, uno tiene que ser sí o no, como dice la escritura, no un tibio, porque los tibios el Señor los vomitará de su boca. Un sí o un no, eso es lo que hay. Entonces, cuando venga eso de la marca de la antimachía, yo sé que nosotros, hermanos, con lo que hemos aprendido, lo vamos a distinguir. Lo vamos a distinguir y ahí sí vamos a decir sí o no, de una. A tomar la decisión de una y estar dispuestos a todo por no meternos eso, por no marcarnos, hermanos, porque mire lo que dice este capítulo 16, que todas estas plagas que cayeron, las copas de la ira, van a caer sobre las personas que tenían la marca. ¿Ok? Ojo con eso. Y eso, la persona que se ponga eso, no hay reversa, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Ok? Ni hay excusa tampoco. El Eterno no va a dar por inocente al que es culpable, por no defender su fe y por no retener su esperanza. Amén. Bueno, hermanos, vamos a parar acá. Estamos en el verso 13. Donde está de la bestia, del dragón y el falso profeta, que salen los chedim, los espíritus inmundos, los demonios, en forma, no que van a ser ranas, sino en forma de ranas. O sea, no esperemos, o la gente no espere ver ranas de verdad literales, no. Van a tener como forma de ranas. ¿Cuál es la forma de la rana o las características de las ranas? Que saltan, como saltan las pulgas. Que las pulgas saltan, ¿ve? Va a ser un virus o un animal, algo que va a tener las características de la rana, especialmente en el salto. Amén. Bendito el Eterno. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. Vamos a pedirle al hermano Ángel para que nos dirija la oración. Bien pueda, hermano Ángel.